Vamos a continuar con la unidad de transistores. Ahora vamos a ver la configuración de polarización de emisor. El circuito con el que vamos a trabajar es el siguiente. Tenemos dos resistencias acá arriba, una a la base y una al colector, y una resistencia de emisor, los capacitores de acople, un transistor bipolar y una alimentación VCC. Lo que vamos a hacer es aislar la primera malla, y para el análisis continuo vamos a eliminar los capacitores, y vamos a tener una malla como esta que está acá, donde tenemos la fuente, la resistencia de base y la resistencia de emisor. Si aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff según el sentido acá indicado por esta flecha, tenemos la siguiente ecuación: VCC menos IBRB menos BBE menos IRE igual a 0. De acá lo que podemos hacer es reemplazar el hecho de que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, y que la corriente de colector es beta por la corriente de base. Entonces tenemos beta más 1 por IB acá, y queda todo en función de IB. Despejando para IB me queda que VCC menos BB sobre RB más beta más 1 por RE es la ecuación final para la corriente IB. Si se fijan acá, hay una similitud con la ecuación anterior, excepto que acá aparece el factor beta, lo cual ya es una diferencia, y que esto queda marcado en el denominador. En la malla de colector tenemos el siguiente circuito, muy similar al caso anterior, donde tenemos agregada la resistencia de emisor. Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff según este sentido indicado por la flecha, tenemos que IE por RE más BCE más IC por RC menos la caída en VCC sería igual a 0. De acá despejamos que BCE es VCC menos IC por la suma de RC más RE. Una ecuación que también define la recta de carga que aparece acá, donde tenemos los puntos característicos, como la corriente máxima va a ser cuando la tensión colector emisor sea 0, por lo tanto ahí va a quedar que IC va a ser igual a VCC sobre RC más RE, y la tensión máxima de colector emisor va a ser cuando IC sea 0, o sea que si anulo esta parte de acá me queda que VCE máximo es VCC. Trazo mi recta de carga y podría, de alguna manera establecer mi punto Q, punto quiescente, donde necesite trabajar. Si se fijan, acá el comportamiento también se puede estudiar como se estudió en el ejemplo anterior, en el caso anterior, y en este caso esta corriente máxima se regula no solo con la resistencia de colector, sino ahora con la resistencia de emisor. Otra configuración que vamos a ver es la configuración de polarización por división de tensión, donde tenemos este circuito. Estas dos resistencias R1 y R2 están conectadas de esta manera en serie, y a su vez tienen con una derivación a la base. Por acá ingresa la señal de entrada con su capacitor de acople correspondiente, y tenemos acá esta malla del colector y el emisor idéntica al caso anterior, y su capacitor de salida de acople VCC2 con esta salida P output y una fuente de alimentación VCC. Lo que tenemos acá es que si lo dibujamos de esta forma, es la misma forma. Tenemos la conexión en común acá VCC, acá lo abrimos, sigue siendo el mismo circuito, y lo que vamos a hacer acá es representarlo de esta manera, acomodando un poco. Tenemos que R1 está en serie con la fuente y R2 acá queda en paralelo. Esto está conectado a la base y esto está conectado a referencia. Lo que vamos a aplicar es un equivalente de Thevenin para este circuito que está acá sombreado, y lo que podemos ver es que la resistencia equivalente de Thevenin sería el paralelo entre R1 y R2, anulando la fuente. Y luego de eso, para encontrar la tensión de Thevenin o el voltaje de Thevenin, hacemos un divisor de tensión enfocándonos en R2, donde tenemos que la tensión de Thevenin va a ser la tensión sobre R2, que va a ser el divisor de tensión sobre R2. Con eso listo, tenemos un equivalente de Thevenin acá, y si tenemos un equivalente de Thevenin acá con una fuente y una corriente en serie, tenemos exactamente la misma evaluación que acabamos de hacer en el caso anterior, en el circuito anterior, donde la ecuación de la corriente de base va a ser idéntica. En vez de usar VCC vamos a usar la tensión de Thevenin, y menos BBE
sobre la resistencia de Thevenin en vez de resistencia de base, y acá más beta más 1 RE. Si se fijan, esto es idéntico al caso anterior, nada más que ahora tengo que contemplar la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Y para la malla del colector y del emisor tengo la misma ecuación, no ha cambiado, sigue siendo exactamente la misma.